Marandupona, San Marco Omombeujaise. Baixapamba, eisapa, peina, coina, na amia, yu, mahina. Awiru manyandebe, nyaneren via pomi, nyande programa, pinde programa, que era página, que aljaturado hermano, que era, Benaginu, Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado de departamento de Itapoe. Peina, yepita, sombra, te me llamen, baite, y mañón de veiga, todo en hueche, Jacob. Veco edición 755 de que aljaturado hermano, que era, un saponá, pero que aljaturado, y bella, y muete a curi, que. Baixapa, Eisapa, la mensaguero Pastor Sergio Davini, Bellaro, ya pete más pende a pere, beti abrazo, rompe espalda, barete ponari, que cuera peisagina, y en membaite, mambarete, poname te saine, hebe coste de ara, ya me eo, aguilleñan de rute ebe, o me dejarían de cote saimija, y cature, ya polla, jaupeaco programa, y entero vete, amba, emoy, radio guasaru, vive, aljatura, peisagina, ñandere ndua ve YouTube pibe ñandere sa ñandere ndua ave ñandere inu Pastor Sergio David agradecimiento total en Guaná abu llegue ella pues ñandego te sana anga muy lo mitad o esa hina YouTube ha o que bebe o moica hija Torah o estudio bíblico en guaraní ka hija Torah allá un mendima enseñan de video y pesa ahí o ñandere de Sahara ñandere ndujara a ñandere seguidores escuela Facebook Emilio Vázquez bebé se descabe topas allí que mo hoy cada día hoy vela hoy que pues jugar hoy no bebé oye pues sacarme de catú algunos y nada pillamos oye algunos oye manifesta imagina o gente y cora en el programa Pastor Sergio que hija dorado en y coina o tacho la de video y hoy coiteo y goga no está yo ni saldo ni bebé au llegue ta bisa cuera me imagina ya pues acabe be chaupi ta WhatsApp ta Facebook pi ta Telegram upi veo ñande endujara cuera ñande seguidores cuera ahí a pesa Messenger ha nambrena a ver YouTube la pina va ego faltando más ya ver ti canal de televisión guave un bebé chau van a hacer guave sabes y bien bueno 0985 162 ñane bumburi ñane línea pea rupino y también comunicado un bula y mensaje o genoi un bula y yeja y pire y oya pola y ponando rucala y opinión na umbrena para rupica tu perucala vende y puto vende ofrenda lo mira pea línea personal hina giro personal bella posee un araja ya de cola giro tigonai 0985 68 98 24 te tan buen ñane en dua hina puto se me va co te pisao ñe a vejina y gato ya po ñe puto Western Junior regio llevale ya lito ma oye tema bellamos ya ese go ya es a mí Marcos ya recota bueno allá se goja el guri pesa como que en el segundo lugar opitañan de Jewi hecho guribu. Ahora emoji yure ahí entonces yo dije pao venían de ya terminas ahora Marco lo completo capítulo de Marco probablemente y qué tal ha hecho bueno jaupe ya esa tan gamba na cote me pego tabu con anga ya oímos inte copia sí ya ese ya puta guribu anga hecho ya popari anga venga tu veo allí lamba el libro para tu allá si no yo aparte vamos a seguir la estamos en los estudios bueno y qué está muy importante y a ver muy importante la explicación esto nosotros no escuchamos hace cuánto que andamos en congregación de seminario en seminario y estas explicaciones nunca escuchábamos bueno referente a Marcos 1:5 la misión mediadora de Juan y del Mesías está excelente bueno ya recibí más felicitaciones para los seguidores bye por ojendu ya pues saca y sare tomar notas y yo igual Bayo Pastor Timothy digo capi como yo y la bolsillo ahí está acá hija tora la en dúa esa gente para la carpida no gente y cuaderno hija ti miro me hija nimbo en tu versículo bíblico interesante
Ahí está Pastor Timoteo. Ya. Fuerza que es hermano querido. Ya, a Seina. Bueno, saludo ahí a toda la congregación de remanente ahí, bebe, Ciudad del Este, ve. Estamos trabajando en conjunto ahí con la congregación del Pastor Timoteo y era Pastor Javier Morínigo y familia Morínigo. Y a toda la congregación de Ciudad del Este ahí. Y congregado, pues, vecina. Bueno, y hay una. Y hay algo. Esa mi pea. Bueno, esta vamos a dejar para. Ya apartando de a ver. No tiene nada que ver con el tema ahí. Bueno. Unos 6 villas y qué tal, pues, unos 6 en adelante. Si la vestimenta de Juan el Bautista es algo simbólico o literalmente se vestía así. ¿Y qué significa? Si es que realmente se vestía así. Si tiene algún significado. O quería llamar la atención. Bueno, no hay texto, pero ya va eso también, bebé. Uno se vio. Si el texto lo dice y Juan está. Ah, sí, sí. Camello Pirebe, oye, munden. A ver, y está vestido de pelo de camello. Y piel, pelo, y a ver. Va, digo eso. Camello. Camello ora hueve. Eh, bueno, y probablemente la piel con el. Probablemente. Reina Valera. Y esa invasión y otro. Yo andaba vestida ropa de pelo de camello. Sí, todavía pelo de camello. Y probablemente y pireja la y pelo de maya. Ella está. La hija hueve añón de tamba. Ella está allá. Bueno. Juan vestía una prenda de pelo de camello. Todito trae pelo de camello. A ver, hago última versión. Más que un manto hecho de pelo de camello. Hay por lo menos hay manto hecho de y y si la escritura dice así, güey, bueno, ya dejo una ñimey en ese lugar. Yo no te puedo decir si realmente qué modelo ni cómo era, pero me imaginando ese la meneo. Oye, ya por acá es cuestión de investigar. Se puede hacer si se vestía así de. Porque ya hay cosas que hacían mantas de pelo de camello. O sea, oye, curti ponado, obviamente. Y guarajú se le hace todo lo de. Marisa, oye, apacho y la. Oye, curti. Cuero Javi lado. Pues está fino era. Oye, yo hablo y tan pejagüe Javi lado. Eso sí, yo sabía que era así. Inclusive había algunos datos históricos de algunos campamentos. Oiga, hija, ya oye, ya por la camello pirei. En pollo a pupa, na poinero, umia, utumia y qué es. Y antes pues, era así, mis hermanos. Da por la tanto y te la umia era la forma ya. Y acá Juan vestía así. Dice ropa de pelo de camello, llevaba una correa de cuero a la cintura y cinto. Y y comía langosta y miel silvestre. Es la alimentación. Langosta, algo de. Eso te como y que tú haya un comestible y obviamente está permitido por la. No es un animal sucio. Ya revisaron, pues, no creo que haya violado los mandamientos, Juan. Si está permitido entre los alimentos comer la langosta, porque Juan lo comía. Pero este no es de mar. Pero andas ahí, mi hijo, o a mi chino cuero, mía. A otra clase de jipa, ya, buena, insecto volátil que se come. Tu cubasu, que tú allá, tu cubasu, tu cucarubasu, pero mi, ame mi fero. A miel silvestre, que no está prohibido. Miel no está prohibido. Miel es sano, que tú ya. Bueno. A ver si tengo alguna investigación acerca de 1.6.
Pelo de camello, areco, a ver, allá por ahí te nota. Esa misma vez de pelo de camello, vestimenta de Juan. Es semejante, cierto, a ese mando, Elías, claro, camello pirevio ñemunde, allá se vestía así, para aludir también, o hacer recordar a la gente que su llamado es bien profético, igual que Elías, Eliyahu. Segunda de Reyes 1:8, ve. Teogla siempre llega por la anotación. Y si busco, anota, a ver. Ya dice puro, yo veis una cosa ya revisamos. Bueno, a pegarlo instalo y botar la PDF. Saluda ahí al hermano Oscar Dureo, yo duré ahí PDF y gatuilla, pues y hago estudio y gatuilla, no dice ya. Y cuando instame ahí, hoy potaje. Va, echamos la guía, pues a copiar para irte a computadora, vaya. Bueno. Segunda de Reyes 1:8. Predicó el arrepentimiento y anduvo por el desierto. Su alimentación, o sea, demuestra una idea de no depender o andar de la no depender o andar mucho por la ciudad, sino por sus zonas con Z. Bueno, poco habitadas y silvestres. Idea de vida natural y pura. No dependencia de la estructura que regía como gobierno en ese tiempo. O sea, con aina más o menos la icatúa ya no es la eres más o menos pesa oye munde. Y hacemos interpretación porque no se explica. Tenía tuya en tal parte del Mesías o explicaba eres para Juan oye munde pesa o Juan mismo de iri. Bueno, se oye munde es una pesa los hermanos pea coco se vestimenta o significa tal cosa, no. No tenemos, o sea, se deduce, se saca opinión. A ver, lea, meme. Su alimentación demuestra una idea de no depender o andar mucho por la ciudad. Ahí las ciudad, gente antigua, pine, bueno, él no es coila baby, sino por zonas poco habitadas, ese tipo de desierto y pilento. Bueno, y se cree lo que Juan aprendió muchas cosas con los esenios y era uno de los esenios ahí, vivía hacia el desierto allá. Oye, topa huevo, tope mar, cueva de Kundram. Bueno, por ahí se encontró arqueológicamente una instalación como para mi esenio cuero de copago la oscribija un mía de copaite y vivela y comunidad la oicoja. Y no muy lejos de donde se encontró los rollos ocultos en la cueva. Probablemente Juan andaba así también entre ellos, ¿verdad? Entre los esenios. Se cree el Mesías también que anduvo por ahí cuando habla de sus 40 días que estuvo por el desierto, que habrá pasado por ahí también. Bueno. Entonces la alimentación no es esa caña de que no dependéis ahí no manejamos ay sube lo mitad la tembi ureba. Ahora va. O sea, no es con libre. Porque tú lo mitad o la lujo pero manejarse sube pues él no se dejaba manipular. Va ahorita yuca sube ahí. Va digo vaya a moto ya le o denunciar directo a los grandes reyes y a Evo. Le pone transaina Juan Díaz tuyo ahí. Los hijos del todo por eso ni a tu ya negociar las cosas del reino o las verdades. Oye, de uno la oye hijo oye por uno vende falso evangelio y cualquier oración yo ya potas yuremos ahí. Sí. Y otro que se deja extorsionar o manejar por la masa. Ay pastor, pegar acá me están de la hora de diezmo, pero pegan de predicaña, pegan de hereña, vea que anico hermano, vea que se compare lento y nada, ni que qué bárbaro. No, Juan ni por ahí. Entonces, la idea de una vida natural y pura, no dependiente de la estructura. Que pucha, con años de la estructura, ya ne maneja baiteo, ya, ni me sé, oye, bebé. Va, ese ya ponga la pues no es estilo Juan, ya, para pescar, huir el lendo y allá.
Juan lo hizo. Y hay alguna estructura que ya de manejar ya. Hay una estructura religiosa de falsa interpretación o mala interpretaciones, por ejemplo. En esa área no me quiero hablar. Pues después están las estructuras políticas y demás, de manipulación, y se recuerda ahí. Y en entregar si un paquete provista oreja ya tú ya posamos ya potan de bien. Nena, hasta lo mitad a mí me probaron, o sea, da gusto y sea. Pues ya se trompo sambuqueo y ahí. No quiero formar parte de esa estructura. Está icoten, la icoten, está ni doy hoy con el todo por eso icoten te y ahí. Ya es escucho y realmente. Y otra cosa, otra estructura ahí con religiosidad, o sea, tal religión, tal costumbre, tal tradición, un año de ya trozashi la ñane punua. Algunos ella no la no se cortó el cordón umbilical de las religiones todavía. Saben que te tapisai ne curio discutir y tija él ahí. El padre o defenderse, no cuadra para nada. No que tiene el cordón umbilical. Bueno, a ver, y al hablar ya lo de explicado hoy del ministerio de mediación de Juan y del Mesías, ya se dieron cuenta que el mismo Juan es la superioridad al Mesías. Pero pueden entender vaina, hermano. Y esa parte me iba a ser el versículo, pero esa parte no dice que Juan es más grande que aún que el Mesías. Entre todos los profetas, desde Juan hacia atrás. Ya tu cupeo todo. Bueno, y ahí sí, dice de Juan eso porque él tuvo el privilegio de estar muy de cerca con el Mesías. Muchos profetas anunciaron al Mesías, pero no es ellos. Y Juan tuvo el privilegio de preparar a la persona, la conciencia de la persona, llevarlo hacia el Mesías y tener diálogo con el Mesías, inclusive el último de los profetas que le pudo ver. Juan estaba por eso que el Shenda es que Juan fue, hasta Juan fue el Antiguo Testamento y después todo nuevo, o sea, como que dividida. Juan estaba en medio, él era parte del Antiguo y parte del Nuevo. En mi opinión. Algo uní la unión ya por hacer a esos tiempos porque él estuvo muy de cerca con el Mesías. Bueno. Y nos dice que Juan es más grande que... No le incluye al Mesías, aunque Mesías fue profeta, pero de Juan hacia atrás y no la tema. ¿Me entendés, página, hermano? Pero camina la ñande la versículo y te digo la peruca mi mío se la vende peponanduo veo se ha cuestionado algo la vende versículo. Estamos yo otra vez con un grupo donde se acostumbran a decir nomás la cosa. Ya anda los hermanos ya saca la versículo. Ya ñeero de tal tema, vamos a acostumbrarnos a buscar, bueno, ya presentar la ñande evidencia. Yo sé que está en la Biblia eso, pero a veces no se mandó. Ahí la mopa o es importante dar siempre los versículos, los estamos en unos escados topa. Pues hoy, ya me en la de versículo, ni en el cate, o sea, ni llegué poco a la Biblia dice tal cosa, nunca anda ya en la versículo. Este te imba, en oye igual hoy en la Biblia, pues ya me en la versículo y la soporte los escasos, se escasez hoy. Topa se pues se revisa, se amañase, o ir para la upecha. Porque a veces que tú ya en la Biblia dice tal cosa. Por ejemplo, pues ahí no va a decir jamás que Juan era superior al Mesías. Hasta Juan. Y entre los profetas, estamos hablando de los profetas que existieron antes que Juan, hasta Juan. Mi hija es Otocacho de tiempos mejores porque él le vio al Mesías allá. Y uno es considerado uno de los más grandes porque preparó el camino, personalmente preparó el camino para el Mesías. Bueno. Ahí está, verso 7, y pregonaba diciendo, ahí está, detrás de mí viene uno,
el que es más poderoso que yo. Yo no soy digno ni de agacharme a desatar la correa de su calzado. Chapucuérico uinaloita. Jape chapucuérico orecobe autoridad, orecobe poder, se. Aunque no le hemos visto a Juan hacer milagros. Pero sí estaba investido con el poder del Espíritu Santo porque estaba preparando a la persona, estaba predicando o denunciar pecados jamás, no, güey. Entonces, a ni lo está venir confundir la daipori no señal, va, es que sí que no le cuesta el Espíritu Santo, güey. Vean que hoy Espíritu Santo, pero está diciendo muchas verdades bíblicas. O sacámeme la verdad, o dilucidámeme la verdad, sacámeme, o explícame, o y revelación de la palabra. Entonces, también es poder del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo solamente se encarga, el poder del Padre a través del Espíritu Santo solamente se encarga de por sanidad. Y es mala costumbre hacerte ahí. Recuerdo perfectamente una persona que predicaba y decía que el que no a contra de cines y nada porque da esa guasú y se la señale ahí y predica cuál es culto o predicar y la anda y por no sanidad o mía que sí que está vacío el Espíritu Santo y pues tú sabes ya la y doctrina y de más no está misa acá por ejemplo Juan no presentó milagro, no registramos milagro de sanidad en nada, pero se le considera poderoso por el acto de que él usó la Torah, oye, o predicar, oreco, autoridad, oye, jamás, preparó a las personas, acercó al Mesías, bueno, son por unción, porque tenía autoridad, tenía unción. Pero él, sin embargo, y verso 7. No, tranquilo, no está. A esa que querí la uva, Gina. Pero tú se te ven ahí, ella autoridad, ves ahora cobeta poderse, güey. Y eso era evidente, porque el Mesías, oye, pues te señales. Haseon ni na imagina la upe isa y pure he wasa a llorar jamás sube ni upe arache na me habilitado guri pero bueno al padre le plació le gustó entonces le puso a Juan como para pregonar al Mesías a Juan y no na me estoy calificado ni pure guana hasta mí no vaya es la gloria le pone en su lugar. Él nunca se sobreexaltó. Ya Rapaia, él no ocupó el lugar que le correspondía al Mesías. Es tentación, igual uno iba a leer más allá, ya rapaseo hija o aplastaseo y lo demás veja último peja y ante hoy más la baleta último pelado mi otro y allá empieza guay está pisa pero vemos a Juan la humildad donde él no en ningún momento él se, se, se desconcentró de su ministerio. Bueno, autoridad del Mesías. Que sí que sí, el malo ya puedo mi trabajo, o ley patrón jala o Juana pues así ley pire guamo ye pujeyumi. Ese era un siervo, pero que estaba elegido por el patrón. No todos podían hacer eso. A la upeo ya puedo ya amar para poder con disposición un poquito más digno que los demás en la casa del patrón. Bueno, fulano de ese mollepujeida, de encargado de hacer ese mollepujeida. O sea, yo me de hacer ese pujeida, de ese mollepujeida, ese momocampata, se puede muy dice, bueno, era algo muy trabajo de siervo, pero Juan y no, sé, ni peana ni peana na la joa que na y me él es más que yo, es lo que quería dar a entender. Indica la autoridad del Mesías. Si alguien tenía más autoridad que un profeta, ese debe ser el ungido y enviado de Yahweh. En este caso,
Juan designó quién era ese Mesías. Bueno, esa, hey. Él como profeta, él ha aceptado como profeta. Todo el mundo sabía que él era profeta. Ahora, profeta Mangojeí, que habla Mesías allá. Ahora, eso que me preguntan, si Juan como profeta indicó que Yeshua era el Mesías, ¿por qué nadie creyó? No es que nadie creyó en él, hermano. Este tengo y la viajas estando bailando los viajes, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué un grupo nomás creyó y por qué otro grupo no creyó? O sea, eso ya es cuestión de fe también. Pero decir que nadie creyó, pues ya es una mala expresión, porque eh, vos vi con la judío, la mayoría eran judíos. Sí, toditos los seguidores del Mesías decía, oye, por un Israel, ¿verdad? O sea, decir que nadie creyó en él sería una mala expresión nomás, hermano o hermana. Entonces, yo creo que porque por la fe, no creyeron y no alimentáis la fe que no le creyeron ni a Juan, probablemente no aceptaban ni que Juan era profeta. Por eso no creían lo que él decía. Sí, había montones que le creían y había montones que no. Ella. Y es la misma cosa de ahí, Juan. Volvió bailando y la o si Tijahue, que él murió, que él resucitó, jamás no cuestionado y alguno. Y bueno, no todos tenemos la misma fe. Eh, Debe ser el ungido analogía. Si Juan se dobla ante el Mesías para desatarle su sandalia, eso indica que el Mesías tiene mayor autoridad que Juan. Ahí está. Aparte que te haya explicado, güey. Es una analogía. Cuando ya tenía analogía ahí, güey, y comparación. Para dar a entender que el Mesías tenía mucha autoridad y que realmente, él no fue que dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Y él daba testimonio como profeta del Mesías. Muy bien. Excelente entonces. Hasta ahí ya responder más, hablar de preguntita, Ina. Eh, bueno, vaya ya responder, vea último. 1.8. ¿En qué consiste el bautismo del Espíritu Santo? Ya que muchos dicen tenerlo y acusan a otros de no tenerlo. ¿Cómo se entiende? Bueno, ay, va a tener problemas. Sí, el famoso, no, se lleva bautizar con el Espíritu Santo. Hermano fulano le lleva bautizar y tienen el Espíritu Santo. Se le lleva bautizar. En lengua. Bueno. Se oye en lengua cuál la bautismo del Espíritu Santo. O no sé, seguramente dice, no porque sea tal cosa, o no porque sea danzado, lo que sea. Pero que realmente ya, vamos a dejar de mirar esa práctica ritualista tradicionales de las congregaciones donde acusan a otros de no tener el Espíritu Santo o no ser bautizado con el Espíritu Santo porque no habló en lengua, pues sin embargo, tú sabes ya la doctrina. Él la bautizado en el Espíritu Santo, allá la Erecono, la Espíritu Santo de defendemos ahí la mentira. Ambovico ya que fue bautizado con el Espíritu, que fue ungido, que no sé cuántos días estuvo en el cerro orando, Pepe, Cabupe, Nambrena. No sé de cuántos días ayuno, a ni que oye eso en Baezbeti, porque es ungido y fue bautizado con el Espíritu. Pero la doctrina, ya, no cuadra, pero en el hebraísmo, ¿qué significa eso? Ya debo ya entender otro jaisa, pues ya hay mati cultura. Esa país tú ya entendés, oye, puedo preguntar. 1.8, acá me dice Reina Valera. Pues lo mismo, en todas las versiones está lo mismo, man. Sengo añetete haitebe. Poro purifica. Upe. Ahí no. Ahora ni me también. Sengo añetete haitebe por purifica. Upe. Pero que tú, magma vende purifican barete, beta, va. Oya pota hina, cu Espíritu Santo rupibe. Ahí está. ¿Será que query o ujina magmaba ba ewa subeba sewi?
Sheningo naimei hinaku isa ipyre hegua sa aipea hag̃ua jepe chupe. Che añetehápe apurifica oporo purifica ype katu ha'e pende purificata upe Espíritu Santo marangaturbio. Ha'e pende purificata, o sea, yo le puse ahí purificar. Pende recovemos potiporata ahí a ver. A purificar más o menos esa cabeza también para la Isaac. Es decir, la bautismo, oye, ya puedo con eso, siempre fue para limpieza, para purificación. Y bueno, la sea ya puedo vestir bautismo, bueno, podemos recoger potita, pero esa purificación por agua no le otorgaba dones. No me hay dones a la tapizacuera. Simplemente están habilitados, limpios, purificados, para seguir al Mesías, para presentarse al Mesías. Y en ese momento para tener comunión con el Padre por perdón de pecado. Pero no le otorgaba don, no me hizo poder, o recojan más dones, no le otorgaba dones para tener poderes. Pero el Mesías, cuando ustedes se hacen la inmersión en su nombre, sino por el Espíritu Santo, ese es el Espíritu Santo por purificar, porque entendescaran de la escritura, o me etan de la fuerza, Ezequiel 36, 27, o me etan de la fuerza, entender y obedecer a la mandamiento cuera. Es nomás lo que él estaba diciendo, doctrina. No, pues hay que purificar, no se hay que bautizar con el Espíritu Santo, esta en hambrena, o aplastar a otro hermano. Simplemente es lo que está diciendo. Y el que hace el bautismo en el nombre del Mesías, en el nombre de Yahushua o Yeshua, vea o recibir el bautismo en el Espíritu. Sencillo, vea. ¿Por qué? Porque recibir la don en el Espíritu Santo. Entre esos dones recibe la capacidad de entender, comprender y de que se le revele la escritura. Pepe, oye, revelado eso la escritura, entendeo, ve, no montaña, no fornicayan, no adulterayan, obedecemos, y así se purifica. O convencer yo el Espíritu Santo de pecado. Oye, me en cuenta, no peón y por ahí, peón ya puina, peón ya llama. Entonces, al dejar ese pecado o violación de la ley, 1 Juan 3:4, pecado es violación de la ley. Al dejar su pecado, convencido por el Espíritu Santo, ¿qué pasa con esa persona? Se purifica, se santifica, es pillada. Eso va. Pero lo explicaba Pepe. No está hablando de que aparte llegué recibir la más poder del Espíritu Santo, ante poderoso que otro hermano. Nada que ver. Eso que ustedes me están diciendo acá y me están preguntando, ¿qué tal, hermanos? Y pecha que o recibí la bautismo, o recibí el nombre. Esos son teorías. Un viejo tradicionalismo. Falso entendimiento de la escritura. Una mala manera de interpretación escritural, del cual se hace doctrina, oña doctrina va ahí, pesa al pueblo. Sencillo, él dice, acuérdate, Juan. Se vive. A la hasta cierto punto donde valeta meme, pues peco tener purificación, o sea, peco tener el Espíritu Santo, pende purificas agua de acuerdo al entendimiento de la palabra, ¿veis? Pende santificas agua, pende entender la palabra, pende cumplir la fuerza, pe cumplir agua los mandamientos, esa pedita en obediencia, y si no están en obediencia, ¿cómo van a estar puros? Necesitamos el Espíritu Santo, de Ezequiel 36, 27. Ezequiel 36, un día y hoy ya. Esta metí Espíritu Santo, por un pontita, hasta venir la vene corazón, atamos, ir a ver corazón de un anso oisa, que se llama nejaje y se va. En fin, hoy entendemos, hermano, pero y claro, el bautismo en el Espíritu es una doctrina que muchas veces se inventó y se enseñó mal. La doctrina correcta del bautismo en el Espíritu es cuando de bautizado en el nombre del Mesías. Hechos 38 y 9, 10 versículos más en el Nuevo Testamento.
que el que se bautiza en el nombre del Mesías recibe el Espíritu Santo y automáticamente al recibir el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, está recibiendo la purificación por medio del Espíritu Santo, y a la vez la capacidad de entender, comprender y tener revelación de la Escritura y la fuerza para obedecer los mandamientos para vivir en santificación y en pureza de vida. Pero les dice, según la SGCB. Ahora, según la interpretación cristiana tradicional, pues ya está otro lado. Oye, mamá. Oye, tema, ya llamamos a ella, pues ya no envía poco este día Araguajinari que fuera, ya yo topata, pues éramos lunes y con hasta el lunes, niños, shalom, bendiciones, a que va a torcer, a que entero, vete, va a ver, ya pues acabé con semana, ve.